Nuestro invitado de hoy es magíster en Gobierno y Economía Política por la Universidad de San Martín. Es graduado en Abogacía y en Notariado por la Universidad Nacional del Nordeste. Fue docente adscripto en la materia de Derecho Político y del ciclo de Articulación y Nivelación del Derecho en la Universidad del Nordeste. Es evaluador del gobierno de la provincia con el Consejo Federal de Inversiones en varios proyectos y asesor gubernamental, además de director de la Escuela de Gobierno de la provincia de Corrientes. Nos visita hoy el magíster Gustavo Adolfo Rodríguez. Adelante. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar acá. No, muy amable por tu invitación y siempre felicitando las ideas que tenés para comunicar lo que pasa en Corrientes desde otra dimensión. Bueno, con Gustavo vamos a hablar un poco de política, para variar. Bueno, Gustavo, vos sos un estudioso también de la política. ¿Cómo estás viendo el sistema político de la Argentina? ¿Podés identificar algunos puntos en común o algunos puntos distintos en relación con nuestra política, con la política local, con la política regional? Bueno, la Argentina ha pasado por un proceso que ha quedado un poco estancado en cuanto a la proyección que quiso darle una de las coaliciones. Hoy vemos que podríamos definir rápidamente como un sistema bicoalicionista, donde la anterior coalición de gobierno lo que trató fue de hacer la experiencia de un partido cártel, es decir, de profesionalizar la política al sumum, de tal manera que lo que se decidía en el centro mismo de la toma de poder, eso bajaba verticalmente hacia todos los sectores y hacia todas las unidades subnacionales, sin posibilidad de que se puedan rediscutir los términos. Esto se contraponía, ¿no es cierto?, a la experiencia cachol que tiene generalmente el peronismo y que es lo que tiende nuevamente a hacer el peronismo al nuevamente atrapar todas las partes cachol, y con eso se logra, digamos, el triunfo del Frente de Todos por encima de Juntos por el Cambio. Realmente Corrientes nosotros podemos identificar como que estamos en el cuarto periodo electoral. Si uno entiende más o menos así como se hace en Estados Unidos, que siempre es un sistema bipartidista, en Corrientes también la manera correcta de asegurar la gobernabilidad es ver cuántos partidos políticos hay, y ahí tenemos muchas diferencias con los colegas nacionales, siempre porque tienden a contar de una manera que creemos, o por lo menos particularmente creo que no es la correcta. Nosotros hablamos de números efectivos de partidos y en realidad esas son las alianzas que presentan con los binomios de gobernador y vice, y no como sello o marca propia. Entonces vemos que Corrientes tiene claramente 4 etapas, ¿sí? Una primera etapa que fue la hegemonía del Pacto Autonomista Liberal, una segunda etapa en donde se comienza a entronizar ya la salida de los partidos como propiamente dichos y con el auge del populismo como un verdadero sistema cachol, que fue el Partido Nuevo, digamos, ¿no? Tenía lo que era una máscara del PL, una máscara del Partido Autonomista, pero gobernaba el PANU, digamos. Gobernaba el PANU, pero tenía casi todo el partido peronista adentro, y que residualmente quedaban en ese sistema enfrentándose una UCR disminuida y también el liberalismo y el autonomismo también muy disminuido. Y también adentro, sectores de esos partidos. Por eso había una máscara del PL, una máscara del PA, y quedaba, digamos, la vieja estructura orgánica de los partidos quedaban por afuera, digamos. A esa segunda etapa, que es muy cortita, la sigue una tercera etapa, que es el Frente de Todos, que vuelve, digamos, a insistir en ese sistema cachol,
que es comenzar a atrapar partes de todos los partidos políticos, fundamentalmente de los partidos nacionales primero, pero tenía también su variante PANU en ese momento también. Y por último, ya esta cuarta etapa, ya más si se quiere decir, con mayor gobernabilidad y sobre todo con mayor posibilidad de alternancia, que es la de Encuentro por Corrientes, también con un sistema de cachol, que es el que en definitiva utiliza el peronismo a nivel nacional para... Claro, acá lo que se sinceró es, bueno, los dos partidos nacionales se separaron, digamos, el oficialismo aquí es del radicalismo, el peronismo sale, digamos, de lo que fue el Frente de Todos o el primer colombismo, y ahí se generan los dos polos. Pero sigue habiendo el mismo esquema, se replica en estas dos cabeceras, digamos, ¿no? Correcto, exactamente. Ahora, cuando vos decís alternancia, ¿a qué te referís? Porque no se caracteriza justamente por una alternancia esta etapa de Encuentro por Corrientes. Sí, no. Y es más, es donde más se profundiza. Porque lo que hay que entender con alternancia, digamos, técnicamente es lo siguiente, es la posibilidad que tiene el oficialismo de ser derrotado. Claramente el Frente de Todos no tuvo esa posibilidad porque, es más, tuvo un techo del 63%, que es un techo sumamente alto para cualquier tipo de alianza. En cambio, Encuentro por Corrientes siempre tuvo que pelear mucho para ganar las elecciones. En el 2009, digamos... Pero eso no tiene que ver con la referencia nominal de la alianza, es decir, mucho tiempo un apellido, como por ejemplo Colombia, en tres gobiernos seguidos. No, tiene que ver con las tendencias. Corrientes marca desde la aparición, ¿no es cierto?, de esa proyección nacional verticalizante, que es la ideología un poco progresista, que es el kirchnerismo, marca, ¿no es cierto?, la presencia de dos tendencias. Una tendencia sumamente local, provincial, que si bien la lidera un partido nacional, se trabaja, se piensa y se forma como un partido provincial. No es que se piensa de una provincia, sino que se piensa como un partido provincial. Es decir, que se cuida mucho lo que es el poder, las decisiones que se toman en lo que afectan a la provincia primero, y después vemos la relación con las otras unidades subnacionales, con la nación, y por último, ¿no es cierto?, con los espacios internacionales, que son muy importantes para Corrientes, dado la situación limítrofe que tiene, sobre todo con un país como Brasil, digamos. Y bueno, y ahora con Paraguay debido a la potencia comercial que se transformó. En cambio, digamos, lo que pasa, digamos, con el peronismo es, tratan siempre de buscar la posibilidad de ganar con una proyección que viene directamente desde el Ejecutivo, y eso solamente prende cuando logran tener un candidato que verdaderamente represente o tenga una comunión de imagen con el presidente, la presidenta en ese momento. Si no se logra o el presidente no logra ver que el que realmente pueda ganar en Corrientes sea alguien que toda la Argentina identifique como propio, entonces eso nunca va a funcionar, digamos, para poder ¿Y vos ganar. crees que eso es lo que explica el comportamiento electoral de las últimas 3 o 4 elecciones en relación al PJ? Exactamente. Eso es lo que explica esa necesidad de pertenencia que necesita el proyecto. Necesita de dos partes, ¿no? Primero, necesita la toma de la decisión del presidente que diga sí, voy a intervenir políticamente, bien, ¿no es cierto?, Claro. En la participación política, pero para eso tiene que haber un grupo que ya la misma provincia localmente lo identifique a ese grupo como perteneciente al mismo presidente. Estoy tratando de entenderte. Entonces, la UCR, si bien es un partido nacional, en Corrientes lo que hace es un armado desde adentro hacia afuera, Sí. y el PJ, también un partido nacional, hace un armado desde afuera hacia Desde adentro. afuera hacia adentro. El resto es más o menos parecido. La Sí. cuestión acá está en esa distancia. Decías que estamos en una cuarta etapa. Estamos en una cuarta etapa y te decía una cosa que es interesante por lo de la alternancia. Sí, que es una vieja discusión que tengo con CIPEC y demás. ECO ganó siempre por muy poco, digamos. Claro.
¿sí? En la primera vuelta del 2009 gana 36 puntos a 31, o sea, 5 puntos. La segunda, no cuento la opción de segunda vuelta, ¿no? que también llega al techo de 63%, pero no es válida para este análisis. Después tenemos una segunda elección donde se gana otra vez por 4 puntos exiguos, 19.000 votos en el 2009, en el 2013, y en el 2017 se gana así un poco mejor por 8 puntos. Pero para explicar lo que entiendo de alternancia es sencillamente cuando no hay 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, todo puede pasar. Es que todo puede pasar. Y es lo que pasa en Corrientes desde el 2009. Ahora, hay como una idea general en la Argentina de hoy, y en la Argentina de hace un tiempito, pero en la Argentina de hoy en particular, que dice que, bueno, la vicepresidenta manda por sobre el presidente, digamos, ¿no? ¿Eso hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos puede llevar? ¿O qué impacto puede tener eso en función de políticas públicas, vamos a suponer, ¿no? Donde la oposición no está adentro, no está afuera, sino más bien pareciera estar adentro? Bueno, en principio, a la tradición del hiperpresidencialismo argentino, no debería tener ningún tipo de consecuencias porque las decisiones del presidente son del presidente y no se discuten. Lo que sí hay que ver es el tipo de relación que existe entre el presidente y la actual vicepresidente. Evidentemente se trata de una relación muy particular que no tiene características. De por sí siempre los modelos que son bipartidarios, el presidente es siempre el que elegía a su vicepresidente por una cuestión de gobernabilidad y de asegurar la gobernabilidad. Y acá fue al revés. Y en este caso fue al revés. Esto es una cosa que sorprendió a muchos estudiosos del mundo, pero no tanto a los estudiosos de acá, y la fluidez de las políticas públicas se van a ir dando conforme a la necesidad que tengan los grupos más cercanos a la vicepresidencia de afincarse en determinadas unidades subnacionales. Es decir, claramente el presidente va a tornar como prioritaria, digamos, las políticas públicas que favorezcan a los grupos acólitos de la vicepresidenta en cada una de las unidades subnacionales. También hay que celebrar que el presidente no ha impedido ni ha interrumpido ninguna de las decisiones que se tomaron con la anterior presidencia, o por lo menos no fueron, digamos, salvo algunos casos muy puntuales en Ciudad de Buenos Aires. Nada grosero, digamos, nada que... Claro, no hay nada grosero, sí algunas vueltas atrás con respecto a algunos terrenos que son muy fastuosos, de mucho que está ahí. Ahora, pero eso que mencionás tiene que ver con un poco con el andamiaje legal del gobierno, digamos, pero ¿y la cuestión política incide en algo ahí? Porque se me hace que también la disputa está en el campo político. Por eso te decía claramente, donde el presidente toma mayores decisiones favorables hacia los grupos de la vicepresidente, donde la vicepresidenta le indica. Y pasó con el conflicto de la policía en Provincia de Buenos Aires y pasa en cada uno de los lugares donde la vicepresidencia realmente tiene intenciones de generar, digamos, un grupo o de consolidar a grupos, porque claramente el kirchnerismo era un movimiento del 21%, 20% claro, cuando se retiró. Y hoy creo que está en la idea de subir ese piso, de subirlo más o menos un 30% a nivel nacional, y para eso están trabajando. ¿No crees que eso un poco también pasó acá en Corrientes con otro desenlace? Es decir, el poder político y el poder real dentro de la estructura de gobierno estaba en la vereda de Ricardo Colombi cuando gobernaba Arturo Colombi. Y eso tuvo consecuencias hasta desde el punto de vista electoral en 2009, que se dividió en tres el voto, digamos, los dos votos radicales y el voto peronista, pero con consecuencias
digamos que depende de cómo se evalúa, consecuencias que excedieron la disputa política y llegaron al ciudadano. ¿Coincidís con esa mirada? No, a ver, una cosa de la tercera etapa, digamos. La tercera etapa política correntina se caracteriza por el hecho de que siempre habían tres frentes. ¿Sí? En el 2001 participaron tres frentes, en el 2005 participan tres frentes, en el 2009 sea la última posibilidad de los últimos tres frentes. En el 2001 había el Frente Cívico y Social, sí. Estaba el PANU y estaba, digamos, lo que era el Frente de Todos. En 2005 participa Proyecto Corrientes contra el FREPANU, sería de Rubín con el PANU y después el Frente de Todos. En el 2009 es la última vez que ocurre esto, ¿sí? Que ocurre, y ahí sí hay un movimiento bisagra, porque claramente esa proyección nacional verticalizante hace que la gobernabilidad se asegure mucho más en Corrientes, porque todos los errores que comete el oficialismo pueden ir directamente, digamos, hacia la oposición. Eso es lo que brinda mayor gobernabilidad todavía al sistema. Respecto al flujo político, diría lo siguiente. También pasó antes de este enfrentamiento, si se quiere, entre Arturo y Ricardo Colombi, que el poder no pasaba por la Casa Rosada, sino que pasaba por Gendarmería. Porque claramente, digamos... el líder político era Tato Romero. Exactamente. Pero lo que cambia es el contexto, ¿no? Lo que cambia mucho de esos momentos son las situaciones de crisis que atravesaba permanentemente la provincia, que hacía que las crisis que generan hombres muy fuertes, generan liderazgos muy fuertes, liderazgos que son muy decisorios, y eso se termina, digamos, una vez que es derrotada Cristina y, en este caso Scioli, ¿no es cierto?, pero es derrotado el kirchnerismo y se impide la proyección nacional vertical. De hecho, eso está teorizado, ¿no? Los liderazgos surgen cuando son catalizadores de lo que está pasando en la sociedad. Claro. Y en el caso de Valdés, ¿qué hacemos ahí? Porque Valdés, y sobre todo en la última elección, es como que estabiliza al revés, es decir, hay tanta estabilidad y hay tanta atomización en el campo opositor que el oficialismo logra una elección histórica con números legislativos que no se veían hace muchísimo tiempo en Corrientes, con mayoría absoluta en ambas cámaras. Ese tipo de hegemonía también, ¿qué puede provocar? A ver, la hegemonía que yo diría más que nada hoy es la fortaleza que tiene Encuentro por Corrientes y la que tiene Gustavo Valdés, es que no trabaja solamente en la dimensión electoral, sino que trabaja en la dimensión que, digamos, claramente política. O sea, eso demuestra, digamos, que en realidad el liderazgo ha mutado, que ya no es un liderazgo, digamos, de tipo categórico, decisorio, sino que es un liderazgo, yo siempre lo tiendo a llamar de un liderazgo democrático de baja densidad. O sea, como algo que comienza en ciernes a ver cómo se discuten no solamente las cosas políticas, sino la cosa pública de Corrientes, pero ya de una manera mucho más horizontal. Unos años atrás vos escribiste como coautor el capítulo de un libro que se titula, y voy a leer, Fragmentación y desnacionalización del sistema de partidos en Argentina, una mirada de largo plazo. ¿Qué implica esa fragmentación, digamos? ¿Puede pensarse hoy, por ejemplo, en estos muchos peronismos que mencionás? Bueno, claramente el resumen de ese libro, que me lo publicó muy gentilmente Abal Medina cuando era jefe de gabinete del gobierno de Cristina, y yo trabajaba en un gobierno que no era kirchnerista. Lo que muestra es que lo que subsiste es la idea de un panperonismo que continúa muy fuerte,
pero lo que muestra es que no es que el peronismo gana porque en sí sea una cosa invencible, una cosa única, irrepetible, sino que la oposición claramente se había fragmentado. No existía más una oposición consolidada, sólida. ¿Y hoy cómo la ves a la oposición? Y hoy yo veo que las PASO le dan esa posibilidad a la oposición. Si hay algo que hizo bien las PASO, fue la posibilidad de brindarle a la oposición de no aparecer fragmentada. Es más, o de curar ahí las heridas de la fragmentación, claro, digamos. Sí, hay que la fragmentación se interrumpe, digamos, ¿por qué? Porque los pedazos claramente se van hacia una coalición, la coalición la resuelve por las PASO y después llevan el mejor candidato que elija la ciudadanía. Y por eso, al inicio de esta entrevista, te decía que pasamos a un sistema que ya no es más bipartidario, sino un sistema bicoalicional. Me imagino yo que en determinado momento, como la diferencia no es mucha, porque hay esa... Pero espera, ahí te pregunto, ¿y qué es lo que liga, qué tipo de valores, qué tipo de ideología o qué tipo de aspiración de poder liga a esos partidos a una alianza? Eso es absolutamente interesante por lo siguiente. En el 2015 retrotraigo una gran discusión acerca de cómo uno llega al poder. ¿Qué era lo que decía la teoría? La teoría es que cuando más grande uno quiere llegar al poder, tiene que hacer una alianza. ¿Cómo debe ser esa alianza? La alianza debe ser lo más grande posible. Sin embargo, en ese momento, sin pensar en las consecuencias que iban a tener, se tomó solamente en cuenta una de las variables que tiene la polarización. La polarización puede ser de dos maneras, institucional o de opinión pública. Entonces, Cambiemos tomó siempre malas decisiones pensando solamente en una polarización de opinión pública. Claro. En ese momento cierra la alianza, pero le va bien, porque la opinión pública tenía tanta receptividad negativa al gobierno nacional de Cristina, que con eso solo bastó para ganar, sin siquiera pensar en valores, programas de gobierno. Ahora, cuando uno no piensa en la polarización institucional, es decir, que va a llegar a un gobierno, que ese gobierno va a tener segundas, terceras, cuartas líneas que están formados por partidos opositores a la alianza que entra, significa que uno no sabe no sabe que las decisiones que toma en una presidencia no son decisiones instantáneas. Claro. Son decisiones de procesos, son decisiones de diseño, proceso, ejecución y evaluación. Cosa que Cambiemos claramente no lo pudo Claro, realizar. bueno, y además son momentos distintos. Uno es para llegar al poder, no tenés que demostrar nada, claro. Y después es para conservar el poder, correcto, donde ya se ponen en juego otras cosas. Se juegan otras cosas. Y ahí hay un error de cálculo, ¿no? El error que se le dice la falta de la política. Así es. Le faltó tener la posibilidad de entender que no solamente se trata de la cosa pública, sino también de la cosa política. ¿Y cómo es posible llegar a eso? Porque uno entiende que estás en el gobierno nacional, tenés una cantidad de ministros, tenés asesores, hay gente que trabaja para vos. ¿Cómo es posible no receptar que te está faltando la política? Porque hay un proyecto trunco que es la cartelización que buscaron. Buscaron hacer una cuestión sumamente profesional de la política. Es decir, trataron de establecer gerencias claras, mandos claros, ideas e imágenes claras, como si fuera, ¿no es cierto?, un cártel, donde cada una de las partes sabe en qué momento interviene del proceso. Y bueno, lo que demostró eso es que la Argentina no estaba adecuada, o mejor dicho, o ellos no sabían interpretar lo que la Argentina necesitaba, que fue claramente, digamos, ambas coaliciones fracasan en los últimos 8 de gobierno por su mirada absolutamente centralista, con un centralismo notable, porque si el gobierno de Cristina fue centralista, el gobierno de Macri también fue de un centralismo exacerbado. Y con respecto al sistema, ¿no? A las democracias, en función de lo que se dice, cada vez que hay crisis, se pone como en tensión el sistema, ¿no? Sí. Las democracias están carcomidas por
los partidos políticos que no se ayornan, por los políticos o por la corrupción que circunda? ¿Por qué se pone en tensión siempre el sistema? Cuando, por otro lado, hay como un acuerdo generalizado de que es el mejor sistema posible, digamos, ¿no? Es sin duda que no hay mejor acuerdo que la ciudadanía que sea la gobernante, sea a su vez la gobernada. O sea, que el mismo sistema sea claramente, digamos, se autocontrole y se autovigile. Ahora, claramente lo que hay son los efectos pragmáticos de esta conquista del poder, en donde algunas sociedades sí son mucho más arriesgadas, las latinoamericanas, son mucho más arriesgadas en cuanto a asirse del poder y las consecuencias que tiene, y otras como las nórdicas no van a cometer torpezas para comprometer después el desenvolvimiento del país hacia adelante. Y lo que pasa es sencillamente eso, digamos, el compromiso que tiene la identidad nacional, el ser nacional de cada uno. No es lo mismo decir soy argentino que soy sueco o soy danés, porque la idea de integración que ellos tienen es superior a la idea de integración que nosotros tenemos en nuestro país. Finalmente, hay un tema que sobrevuela la política en general y en la política correntina también y particularmente, que es esta idea de microclima. Esta idea de que la política le interesa a poca gente y de esa poca gente a la que le interesa la política están los políticos y el periodismo, y cierto periodismo además más capitalino, o más urbano, digamos, más de los centros urbanos. ¿Esto es así en general o no? Sí, todos los estudios de opinión pública que se han venido realizando a lo largo de los últimos 20 años en los que he participado, te demuestran un alto índice de no respuesta cuando uno pregunta por simpatía política, interés en la política. Y fíjate vos una cosa, cuando yo digo que Corrientes es altamente democrática en la cuestión electoral, fíjate cómo se da la cuestión de la representatividad, porque esa demostración o esa no demostración de la política en cuanto a la participación, después cuando se da en juego el poder por el sistema electoral, Corrientes presenta índices impresionantes de participación en las elecciones. Entonces, cuando uno tiene que medir gobernabilidad, dice, bueno, hay dos alianzas, entonces la posibilidad de que uno se equivoque y el otro agarre los errores es muy... Claro, responde a todos los parámetros objetivos. Después representatividad, y bueno, nos fijamos, participa el 76, 73% de la gente. Entonces, ahí, ¿qué te diría? Que si Corrientes no fuera altamente política, y bueno, tendríamos voto nulo 10%, claro, voto en blanco 20%, habría una mayor defección en cuanto a la participación efectiva de la gente. Sin embargo, eso no ocurre, así que ahí yo te divido la respuesta. Te digo, por un lado, sí es cierto lo que vos decís del microclima, cuando vos haces la investigación y le preguntás. Pero llegado el momento, digamos, de la relación directa, la única relación directa posible, que es ineludible del ciudadano con el Estado, además de hacerse el documento, es ir a votar. Después uno puede no ir a la escuela pública, puede no ir a un hospital público, puede no participar en una relación del Estado, pero esas son las dos únicas relaciones que sí o sí se da con el Estado, y el correntino participa porque entiende la representatividad que hay. Entonces las tres características de una democracia electoral en Corrientes se cumplen. Se dan. Gobernabilidad, representatividad y la posible alternancia. Gustavo, gracias por haber venido por lo menos esta primera invitación para hablar un poco de política desde otro lugar, ¿no? Sí, no, ya muy, muy agradecido, siempre lo hablamos en privado y espero que sigas con estas iniciativas que a mí por lo menos me encantan. Muchas gracias. No. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver todas las semanas por los repositorios digitales de Eduardo Ledesma Pregunta y también por los repositorios digitales del Diario Litoral. Muchísimas gracias y hasta la próxima.